Sean bienvenidos a esta videoentrevista. Agradezco a Enfoque Derecho por difundir mi labor de investigación y concretamente el libro que ha publicado Palestra y el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulado Derechos de Pensamiento, Comunicación e Información. Soy Rosa Isabel Sánchez Benítez, investigadora en Derecho Constitucional del RENACIT, del CONCITEC. Asimismo, me desempeño como asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional, donde actualmente ejerzo el cargo de subcoordinadora de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales. Además, vengo desarrollando en los últimos años una labor de investigación que se ha materializado en diversas actividades que he realizado en el equipo de investigación internacional e interdisciplinar DEMOS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como también en el grupo de investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de destacar la diferencia, quisiera reparar en lo siguiente. Primero, que estas libertades se encuentran relacionadas entre sí y a su vez con diversos principios del Estado constitucional. Segundo, en el ámbito del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, existe una gran diversidad terminológica en su reconocimiento, lo que está asociado a la dificultad para conceptualizarlas. Tercero, en la doctrina especializada existen posturas que defienden que carece de utilidad práctica una concreta distinción. Otras posiciones señalan que no es tarea sencilla su radical distinción, mientras que, por otro lado, se plantea que su interrelación no impide aceptar la relevancia y pertinencia de distinguir sus objetos. Incluso, aceptando esto último, es decir, la diferenciación de estas libertades, existe discrepancia en cuanto a la forma en que las mismas se relacionan. Así, algunos autores plantean que estas libertades se aproximan en una relación de género y especie. Otros sustentan que algunas de dichas libertades es el presupuesto o fundamento de las demás, como se ha planteado respecto de la libertad de pensamiento o de la libertad de conciencia. Por último, los conceptos que en síntesis planteo en mi libro, en diálogo con los aportes de diversos autores, son los siguientes. Que la libertad de pensamiento se refiere a la facultad de toda persona para formar, adoptar o construir sus propias ideas y convicciones sobre sí misma y sobre la realidad circundante, que implica una prohibición hacia los poderes públicos y privados de adoctrinamiento o cualquier forma de coacción. Segundo, que la libertad de conciencia es aquella libertad que tienen todos los individuos para formarse juicios morales prácticos, elegirlos, mantenerlos, guardar reservas sobre ellos y actuar conforme a sus dictámenes de conciencia en un caso o situación concreta. Así, la libertad de conciencia comprende la libre formación de la misma, que se encuentra exenta de toda intromisión del Estado o de los particulares, así como también cuenta con una dimensión externa de manifestación o exteriorización de relevancia jurídica, de modo que la protección que brinda esta libertad incluye a las consecuencias de las acciones individuales basadas en motivos de conciencia. Tercero, que la libertad religiosa es una libertad fundamental que asiste a toda persona, de forma individual o colectiva, y que puede ser ejercida en público o en privado. Así, la libertad religiosa comprende la libertad de tener creencias religiosas o no tenerlas, elegirlas, conservarlas, manifestarlas y, evidentemente, cambiarlas. Por último, que la objeción de conciencia es el derecho
que tiene toda persona de no acatar o cumplir un deber jurídico por motivos personalísimos, como las razones que dicta la conciencia. Los límites de cada uno de estos derechos se desprenden de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Así, el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política de 1993 ha establecido que las conductas ilícitas que se realicen en nombre de la libertad de expresión a través del libro, la prensa y los demás medios de comunicación social se tipifican como delitos en el Código Penal, juzgándose en el fuero común. Asimismo, en cuanto a los límites a la libertad de expresión que resultan admisibles de acuerdo a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú, encontramos en primer término el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que corresponde detenernos en el párrafo tercero de su artículo 19, como también en su artículo 20. De este modo, en el citado párrafo tercero del artículo 19 se ha previsto que la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales, por lo que son admisibles ciertas limitaciones, siempre que se encuentren previstas de forma expresa en la ley y sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o para proteger la seguridad nacional o el orden público, la salud pública o la moral pública. En cuanto al sistema interamericano, quisiera destacar que, al igual que el párrafo tercero del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el párrafo segundo del artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha previsto qué requisitos son los que deben cumplir los límites admisibles a la libertad de expresión. Ahora bien, quisiera destacar que en la Convención Americana se ha explicitado que los límites al ejercicio de esta libertad consisten en responsabilidades ulteriores. Asimismo, en esta convención, de forma expresa, se ha establecido que el ejercicio de la libertad de expresión no se encuentra sujeto a censura previa. Además, se ha previsto también o se ha incorporado la prohibición de censura indirecta. En cuanto a la libertad de información, también corresponde citar en primer lugar el artículo 2, inciso 4 de la Constitución vigente, donde podemos apreciar que los límites admisibles de la libertad de información son los límites que hemos detallado respecto a la libertad de expresión. Así pues, son sancionables penalmente los excesos que se cometan con ocasión de un pretendido ejercicio de la libertad de información a través del libro y la prensa y otros medios de comunicación social, como ya he precisado. En el ámbito del Sistema Universal e Interamericano de Protección de Derechos Humanos, tanto el párrafo tercero del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el párrafo segundo del artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han previsto que dichas limitaciones, además de cumplir con los requisitos ya mencionados, solo pueden sustentarse en las causales específicas que allí han sido previstas. De esta manera, la libertad de información se encuentra sometida a responsabilidades ulteriores preestablecidas por la ley, solo si son necesarias para lograr tanto el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral pública, conforme también ya he precisado. A este respecto, quisiera puntualizar que la garantía
de estas libertades es indispensable para la vida democrática por cuanto ellas protegen diversas facultades a ser ejercidas por los ciudadanos, sin intromisiones de los poderes públicos y privados, que son necesarias para participar efectivamente en el proceso de toma de decisiones que afecta al proyecto en común. Así, estas libertades son fundamentales para la libre formación de la opinión pública que robustece el sistema democrático. El contenido del derecho de acceso a la información pública comprende tanto la facultad de acceder a la información que se ha solicitado, ello desde la posición del titular del derecho, como la obligación de la autoridad correspondiente a entregarla. Por ello, considero que este contenido tiene una faz positiva relacionada con el deber de informar que recae en las entidades públicas o en aquellas que por ley estén obligadas a dispensarla. Por ejemplo, el caso de las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios públicos, así como también tiene una faz negativa que prohíbe que tales entidades entreguen información que sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa. Así, las entidades públicas y las obligadas por ley al suministro de la información solicitada por los ciudadanos no pueden negarse a su entrega, a menos que existan razones constitucionalmente legítimas que eximan a dichas entidades de hacerlo y que se encuentren expresadas en los límites admisibles a este derecho conforme a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Finalmente, los invito a la lectura de mi libro Derecho de Pensamiento, Comunicación e Información, donde encontrarán un desarrollo exhaustivo y pormenorizado de las libertades de pensamiento, conciencia, religión, objeción de conciencia, libertad de expresión, información, opinión y sobre el derecho de acceso a la información pública, en 3 secciones que han sido estructuradas y articuladas a partir de una metodología que ha permitido evaluar los antecedentes históricos, los fundamentos, la conceptualización, el contenido constitucionalmente protegido, los límites admisibles a los derechos, los mecanismos de tutela existentes, tanto en el ordenamiento jurídico nacional como a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como también la jurisprudencia relevante, casos hipotéticos de aplicación y una bibliografía especializada. Este libro está al servicio de la comunidad académica, de los operadores del derecho y de la ciudadanía en general. Considero que este trabajo es un aporte que abona a la mejor comprensión de estas libertades fundamentales que la Constitución reconoce. Por ello, invito al público que sigue Enfoque Derecho a realizar la lectura de este libro, como también de los demás libros de la colección sobre derechos fundamentales que se ha organizado en homenaje al Bicentenario, y también por ello invito a la revisión de las demás videoentrevistas que ha organizado Enfoque Derecho. Muchas gracias.